tardes. Aquí estamos desde la Aquelarre de las Insumisas, rompiendo el hechizo. La Aquelarre de las Insumisas es una reunión de mujeres feministas pertenecientes a distintas organizaciones que buscan visibilizar luchas y logros de nosotras, las mujeres. Nos inquieta lo que escuchamos de otras mujeres, nos interpelan sus miedos, nos angustian sus debates y sus luchas vitales. Por eso sabemos cuánto significa para nosotras sentirnos invadidas a través de conexiones digitales no deseadas. Sabemos cómo impacta en nuestra tranquilidad y nuestras vidas el que nuestras parejas quieran tomar control sobre ellas, monitoreando nuestros movimientos a través de teléfono o a través de que desconocidos nos aborden por redes sociales, pretendiendo entablar alguna relación o insultándonos por las fotos o imágenes que compartimos. Desde la Aquelarre de las Insumisas hemos visto cuán sensible ha llegado a ser el ciberacoso y cuánto se difunden por distintos medios otras formas de violencia hacia la mujer, que tienden a ser normalizadas por quienes las padecen, las mujeres, por quienes las infligen y por quienes también están llamados a defender todos nuestros derechos. Por ello hemos decidido dedicar nuestra reunión de hoy al ciberacoso y las violencias digitales de género. Nos acompañan el día de hoy Valentina Bruna de Chile, que se debe estar incorporando en breve, y Nerissa Aguilera de Venezuela, para conversar sobre este tema. Quiero dar además una amorosa bienvenida a este espacio a Guadalupe Ramos, que se estrena hoy con nosotras en el Aquelarre de las Insumisas, nada más que moderando este espacio. Me llamo María Ángela Petrizzo, soy mujer, soy feminista, soy politóloga, soy docente, investigadora de la Universidad Nacional del Turismo, soy integrante de varios colectivos y de grupos de activistas, de mujeres y de software libre. Nerissa, si quieres, preséntate. Buenas tardes. Bueno, quiero agradecerles la invitación a este espacio de las insumisas, muy agradecida de la invitación. Yo soy Nerissa Aguilera, además soy la mamá de Almaluz y pertenezco a una organización llamada Activistas por el Software Libre, que tiene ya más de 15 años de creada. Y bueno, desde allí hacemos muchas cosas que me gustaría además irles contando a la par que se va desarrollando la conversa. Además, pues invitar también a todas las mujeres que quieran aprender un poco de tecnología y de software libre, porque es lo que hacemos allí. Guadalupe, por ahí está por entrar Valentina, ya hemos anunciado que viene. Ah, qué bien. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muy agradecida por estar en estos espacios. Precisamente hoy, pues es mi primera vez. Espero que haga yo buen papel. Bueno, soy una mujer feminista, soy sindicalista, egresada normalista de educación preescolar, agremiada a la sección 22 del estado de Oaxaca, aquí en México, y actualmente soy educadora popular. Muchas gracias, Guadalupe. Si quieres, continuemos. Al ingresar, Valentina hace su presentación. Bien, pues hoy nos toca hablar más de este tema que se llama ciberacoso y otras violencias digitales del género. En la actualidad, el uso del Internet se ha vuelto algo tan indispensable para poder comunicarnos, trabajar, estudiar y otras cosas más. Por consiguiente, las redes sociales nos permiten proyectarnos no solo en el ámbito laboral, sino también en el ámbito social, permitiéndonos estar conectados globalmente. Sin embargo, estamos expuestos todos a sufrir cualquier tipo de violencia digital. Así sabemos que, por ejemplo, aquí en mi país, aquí en México, que los menores de edad son víctimas de pedrastía, que 18 de cada 100 mujeres entre los 12 y 59 años sufren ciberacoso, donde 31 de cada 100 mujeres reciben acoso sexual y acoso sexista, y que los hombres lo sufren de 16 por cada 100. Ante estos casos, se sabe que en México, por ser patriarcal y corrupto, no se atienden adecuadamente, mucho menos se resuelven. En Europa, por ejemplo, la Agencia Española de Protección de Datos
han establecido una serie de mecanismos para frenar la difusión de videos con cualquier tipo de violencia o acoso. Sin embargo, es un problema social que padecemos mundialmente y que considero todos debemos de resolverlo. Agradecemos su presencia hoy en este nuevo ciclo de la Aquelarre de las Insumisas y queremos comentar que nos siguen en vivo por el canal de YouTube de Otras Voces en Educación, donde pueden dejarnos sus inquietudes para planteárselas a nuestras invitadas de hoy. Antes de empezar a dialogar con el tema, me gustaría que se presentaran y nos compartieran de dónde son, cuáles y cuál ha sido su encuentro con su identidad, cuáles han sido sus motivaciones de lucha. Para esto, me dirijo a Nerissa Aguilera. Te cedo la palabra. Bueno, hay muchas motivaciones, ¿no? En principio, cuando decidimos juntarnos en Activistas por el Software Libre, en aquel entonces, pues podríamos decir que no teníamos ninguna formación feminista, pero sí teníamos mucha inquietud por la cantidad de personas, o sea, por la cantidad de representantes femeninas y mujeres que habían dentro de la comunidad del software libre, que era mínima. Entonces nos preguntábamos por qué había pocas mujeres en el proceso de desarrollo y de creación de tecnología. Y por qué, si en las estadísticas se muestra que a nivel mundial, en las aulas universitarias somos mayoría, porque en el ejercicio profesional terminamos siendo una minoría. Entonces empezamos desde ese momento descubrimos que ya se estaba hablando fuertemente de lo que es la brecha digital de género. Y empezamos a ver que generando, por ejemplo, estos espacios más amorosos de contención y de grupos de mujeres, podíamos impulsar e incrementar ese número de mujeres. Después, bueno, identificamos, por ejemplo, las violencias, las ciberviolencias digitales, y una de las luchas dentro del colectivo nuestro es precisamente enfrentar y ofrecer herramientas que permitan hacer frente y algo de defensa, y sobre todo promovemos la política de cuidados digitales de nosotras las mujeres para acortar un poco esa estadística bueno, que ya tú mencionas y que además se replica en muchos de los otros países, ¿no? Y donde, por ejemplo, mi país, Venezuela, no está exento. Solo que sí no está tan sistematizado como lo que tú acabas de mencionar. Y bueno, yo creo que me alegró mucho a finales del año pasado la aprobación de la ley Olimpia, aunque creo que sigue siendo la cantidad de años por pena que se le imputa a algunos de los delitos sigue siendo muy, muy poca. Viene siendo casi similar la cantidad de años que se le colocan a las mujeres, a las penas en Venezuela, pero por la ley de delitos informáticos, porque nosotros no tenemos en Venezuela una ley que esté tan explícita sobre los delitos, los ciberdelitos digitales, así como está tan detallado en la ley Olimpia, ¿no? Pero sí tenemos una ley que se llama la Ley de Delitos Informáticos, pero que tiene que ser actualizada porque tiene más de 10 años de promulgación y no incluye algunos de estos ciberdelitos recientes. Entonces, pues bueno, esa es una de las cosas que trabajamos desde Activistas por el Software Libre. Y bueno, el tema de buscar estrategias, mecanismos, herramientas para ir reduciendo la brecha digital de género es uno de ellos. Y por supuesto el tema de violencia en línea, que es el que nos toca hoy en la tarde, ¿no? Muchas gracias, Nerissa. La verdad, es muy importante todo esto que nos dicen porque el no estar informada, ¿sí? También da apertura a que seamos víctimas, ¿no?
esta parte de que lo que tú te dedicas, como es esta brecha digital de género, pues nos da la oportunidad de apegarnos a la ley. Y de alguna manera, cuando lo seamos, que ojalá no nos pase, ¿verdad? Pero si cayéramos en esa situación, pues tengamos muy claro por dónde ir, ¿no? Con quién apoyarnos. Te agradezco mucho y ahora vamos con Valentina. Con las Valentina, Guadalupe, si quieres pasemos a las preguntas mientras Valentina logra la conexión, que se ve que ha tenido ah, alguna dificultad. ¿cómo no? Claro que sí. Bueno, a ver. Bueno, la primera pregunta sería entonces, ¿qué es el ciberacoso y qué hemos normalizado como sociedad para que esto se potencialice? Por favor, Melissa. Bueno, el ciberacoso se le dan muchos nombres, también lo llaman acoso digital o ciberbullying en algunos casos. La idea es que es toda ofensa o todo acto que menosprecie o que vulnere los derechos de otra persona y que este ejercicio se haga usando herramientas digitales. Esa en concreto. ¿Qué hemos hecho para normalizar lo que es como la segunda pregunta que haces? Pues yo creo que no hemos hecho nada, ¿no? Como defensora quizás de los derechos de las personas y, y en general de los derechos humanos, pues tiendo un poco a alejarme del tema de la revictimización. Yo creo que no creo que esté normalizado el hecho de recibir violencia. Creo que más bien no se ha concienciado como se debe. Ciertamente hay alertas, por ejemplo, en uno de nuestros talleres que consiste en ir a centros educativos donde están niños, niñas y adolescentes. Cuando preguntamos, por ejemplo, cuántas personas han recibido y explicamos lo que es acoso digital o ciberacoso y preguntamos cuántos de ellos han recibido algún tipo de ciberacoso, algunos levantan la mano, pero cuando preguntamos que cuántas personas han usado su teléfono o un correo o una red social para burlarse de algún defecto físico de algún compañero o compañera, o burlarse o ponerle un sobrenombre, la mayoría levanta la mano, ¿no? Entonces, eso significa que de alguna manera estamos siendo víctimas y también victimarios de este flagelo y no estamos como haciendo conciencia al respecto. Ya de esto, esta identificación que hacemos ya tiene algunos años y bueno, la estadística ha crecido al punto que ya se comenta, por ejemplo, de adolescentes, sobre todo niñas adolescentes, que pues no quieren ir al liceo o dejan de asistir por un caso de acoso en línea, ¿no? Creo que bueno, que lo que puede hacerse de manera eficiente es una campaña de concienciación al respecto, involucrar también muchas veces a los padres, que a veces no saben qué está pasando, en cuanto a ya las personas adultas, lo que digamos que lo que ocurre y donde podemos llamar la atención es el hecho de que la persona víctima muchas veces no hace la denuncia. Y bueno, y es también porque hace falta nos aclarar además cuál es la ruta de la denuncia, cuáles son los organismos en este caso que deberían estar recibiendo y recibiendo esta denuncia y bueno, enseñarles cuál es el ABC de cómo actuar al recibir este tipo de violencia. Entonces, bueno, allí hay muchas aristas que tocar
Y yo creo que la clave y el primer paso es la concienciación. Muy interesante todo esto que nos compartes, porque no cabe duda que pues yo creo que esto es a nivel, bueno, como lo dije al principio, ¿no? Todo esto es una problemática a nivel mundial porque los niños, pues, de esta generación, pues nacieron con la tecnología y su herramienta ahora se ha vuelto su apoyo, ¿no? Su apoyo didáctico para comunicarse, para socializarse, para investigar, eh, hasta para darse a conocer, ¿no? Para, como lo dije. ¿Y qué tan importante es entonces que los padres de familia, ¿verdad? Podamos estar presentes de alguna manera con ellos en el acompañamiento y sobre todo estas pláticas que tenemos que hacer con ellos, ¿no? De lo que está pasando. Yo creo que eh, los niños, me estoy refiriendo a los preescolares, bueno, los que acá decimos en México, los que están estudiando jardín de niños, los que están estudiando la primaria, los que están hablando la secundaria, que son niños en formación, qué tan importante es establecer esa comunicación estrecha con ellos y saber también cómo es que ocupan, ¿no? Cuánto tiempo ocupan estos, pues apoyos, ¿no? Estos apoyos. Te quiero hacer otra pregunta y es la siguiente. En tu experiencia, en tu país, ¿cuáles son las formas de violencia digital de género mucho más frecuentes? Ya nos platicaste de uno. ¿Cuáles son esos otros? Lo voy a agrupar como por edades, porque creo que hay que hacer la diferencia. Para el tema por ejemplo, niñas, niños y adolescentes, se ve mucho el tema de el acoso, el ciberacoso, como lo definiste, es decir, usar la tecnología para burlarse, para bromear, para hacer un chiste. Sí se ve mucho, sobre todo en todavía niños entrando a la adolescencia. Ya cuando se llega a la adolescencia, el mayor porcentaje, sobre todo de casos que nos ha tocado asesorar, porque no manejo una estadística general, en todo caso te hablo de la experiencia de los casos que nos llegan como organización. En la adolescencia se está viendo mucho el tema del grooming, que es un adulto, una persona adulta haciéndose pasar por un niño o adolescente para entablar una relación con una niña o adolescente joven para entablar una relación primero de amistad, después se tiende un poco amorosa y después llega incluso a una relación ya de intercambio de contenido que tiene que ser contenido íntimo y bueno, también de relación sexual, ¿no? Esto es con el fin de obtener estas imágenes que muchas veces van o terminan en el mercado de pornografía infantil. Entonces, además se da el fenómeno de hacer extorsión a las niñas que de alguna manera o adolescentes que caen en esta trampa y a través de la extorsión, que internacionalmente le dicen a esto sextorsión, manipulan a la víctima para que siga enviando este tipo de contenido. Entonces, este es, digamos, un fenómeno que se está viendo, que se incrementó incluso. Si hay estadísticas internacionales publicadas por algunos organismos internacionales visualizando cómo este tipo de delito se ha incrementado a nivel mundial a propósito de la pandemia y de la cuarentena preventiva que estamos viviendo en el mundo. Entonces, bueno, los niños y las niñas y las adolescentes y los adolescentes están en sus casas y le hemos dado un dispositivo para que se conecten, para que tengan clase y creemos algunos padres y algunas madres que están seguros en su habitación. Ah, no, está allí, pero está allí en internet entrando y teniendo acceso a un montón de riesgos.
En nuestro taller de padres que tenemos y madres, donde damos unos cursos, sobre todo a estos familiares que, bueno, no tienen de alguna manera lo que es el dominio en la tecnología, les explicamos que si en la vida real, aunque a mí me parece también que la vida virtual también es real, quiero hacer la acotación, pero si en la vida real, cuando dejamos que nuestros niños, nuestras niñas se vayan solos a algún sitio, le damos una serie de indicaciones, ¿verdad? Les decimos, mira, no puedes hablar con desconocidos, no puedes pararte y aceptarle nada a nadie, tienes que mirar para ambos lados de la calle antes de cruzar, no te quedes en ningún lado. Le damos este tipo de indicaciones y es anecdótico que cuando le damos un computador, que es como una entrada a un mundo completo, donde están muchas cosas buenas, pero también hay muchos riesgos, incluso a su integridad, no les explicamos y les damos una lista de cuidados que deberían tener. Entonces, ese tipo de información es la que, por ejemplo, nos extendemos en nuestro taller para madres y padres, donde les explicamos, mira, tienes que instalar en tu equipo control parental, tienes que explicarle a tus hijos y a tus hijas que no es buena idea nunca aceptar en las redes sociales a gente que no conozca. Y también es buena idea revisar un poco qué hacen nuestros niños, nuestras niñas en internet y bueno, y a quién se conectan. Una cosa que parece muy sencilla, o sea, que parece muy, digamos, segura, es conectarse en una consola a jugar. Pero conectarse en una consola a jugar ahorita implica conectarse en línea y participar de una comunidad donde muchas veces no sabemos quién es ese otro usuario que está allá. Y se ha demostrado que además esa también es una vía de captación de los pedófilos. Y es bueno saber entonces con quién están jugando nuestras hijas y nuestros hijos a través de los videojuegos por consola. Y bueno, amén de los que son para las PC, los juegos para PC, todos este tipo de juegos tienen su versión en línea, es como les gusta jugar ahora a los chamos y a las chamas, a mí también me gusta, pero hay que explicarles y hay que enseñarles cómo pueden, el mínimo cuidado que tienen que tener para realizar todas estas prácticas. Eso en cuanto a los niños y niñas y adolescentes. Creo que es el delito del grooming, el más peligroso, creo que es el que tiene mayor secuelas y el que además se está dando en mayor proporción. En cuanto a las personas adultas, creo que las mujeres sobre todo estamos siendo víctimas el mayor ciberdelito que está ocurriendo es la publicación de información privada sin autorización. En algunos países lo nombran como porno venganza, en otros el marco legal lo refiere de la manera como acabo de decirlo, publicación de información personal no autorizada. En Venezuela, por ejemplo, este término tiene incluso una penalidad desde la ley de delitos informáticos. Bueno, esto es que una expareja publica información personal que tiene que ver con fotos o videos íntimos de la persona y los publica en estas páginas de porno o de contenido para adultos y publica la información allí en varias partes, ¿no? Es más que todo ese delito.
Y además cuenta con una gran impunidad porque la mayoría de las mujeres que son víctimas de este tipo de delito no hace la denuncia. Bueno, en este caso, esos serían los delitos, creo que los que más se usan. Hay otros, por supuesto, ¿no? Pero creo que estos son los que más se están usando, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo. Muchas gracias, Nerissa. Aprovecho el cierre de tu participación porque creo que has hecho un panorama bastante detallado de lo que puede suponer un delito como el ciberacoso en distintas edades, porque si estamos hablando de grooming, definitivamente hay una suerte de presión de otra forma, de otra manera y por otros medios, hacia que el niño o la niña ceda a las motivaciones del pedófilo, ¿cierto? Y bueno, desde los distintos espacios en los que compartimos desde activistas, hemos sido contactadas para que apoyemos la denuncia de determinados perfiles, por ejemplo en Instagram, de personas que, vamos a decir que sin querer, incluso padres promueven la divulgación de imágenes de sus hijas, sus hijos, sin darse cuenta de alguna manera tampoco el riesgo al que se exponen. Voy a aprovechar el cierre de tu participación para darle la bienvenida a Valentina. Valentina Bruna nos acompaña desde... ¿Nos escuchas, Valentina? Hola. Hola, hola María Hola, Ángela, ¿cómo Valentina. estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Valentina? Muchas gracias por venir. Agradecemos tu participación. Te voy a invitar a que hagas una breve presentación. Aquello que nos respondía Nerissa inicialmente. O sea, háblanos un poco del recorrido de Valentina en Chile, en el trabajo, digamos, cercano a este tema de ciberacoso, y luego paso a hacerte una pregunta similar a la que le planteamos a Nerissa. Bueno, antes que todo, disculpen el atraso, tuve algunos inconvenientes, pero estoy acá, lo siento. Yo creo que lo que alcancé, en el fondo estaba escuchando atentamente a Nerissa, es muy similar el panorama que se da aquí en Chile. Generalmente es lo que, bueno, está también el tema del acoso. Primero lo que se intenta hacer en Chile es que el acoso que tiene que ver, el acoso virtual que tiene que ver con las parejas, porque en los niños son como otros grupos los cuales quizás se hacen responsables o más bien ven ese tema. Pero nosotras en las orgánicas feministas vemos, por ejemplo, el tema que tiene relación con las parejas, cuando las parejas te siguen por las redes sociales, hacen perfiles falsos y te vuelven a buscar, el acoso cibernético, cuando obligan a la mujer a tener sexting en el fondo sin quererlo, cuando, como se decía al final, Nerissa lo decía, cuando qué sé yo, publican fotos íntimas que en algún momento han tenido con esa pareja y luego las publican en el ciberespacio, y a nosotras nos llega de vuelta, no sé si se entenderá el concepto, pero nos llegan estas que se llaman funas, estas que en el fondo es una denuncia hacia un hombre o la pareja, qué sé yo, y se empiezan a compartir en los diferentes espacios. Y se dice aquí, él publicó mis fotos, o nos llega el perfil en el cual se publican estas imágenes. Pero hay harto tema ahí, porque por ejemplo las orgánicas donde yo participo no comparten este tipo de funas acá en Chile, porque también se lleva un proceso de revictimización y quizás no sé si estamos tan de acuerdo con que esa sea la solución, ¿te fijas? Pero es complicado porque al igual que la violencia machista, primero hay que instalarlo como una violencia. Entonces, por ejemplo, para mí, una violencia cibernética también es que tu pareja se meta en tus cuentas, en tus contraseñas, también es que revise tu perfil, también es que tenga que ser todo compartido, y eso aún todavía como que hay que conversarlo y no se entiende tan bien. Muchas gracias, Valentina. Como periodista y como feminista,
¿qué consideras tú? De alguna manera planteábamos la pregunta, Nerissa, en el sentido de que hemos hecho como sociedad para que todavía no nos enerve o que hasta cierto punto se haya normalizado el tema de estos acosos, ¿no? Hablabas antes de la revictimización y creemos que eso es muy importante, algo que también Nerissa cuando respondía a la pregunta decía, bueno, yo no estoy tan de acuerdo que hayamos normalizado porque finalmente no estoy tampoco, no apoyo la revictimización, ¿cierto? Pero con mucha frecuencia cuando nos encontramos o escuchamos referencia a casos de ciberacoso, pues encontramos también afirmaciones del tipo, bueno, pero ¿para qué le das su número? O bueno, pero ¿para qué pone esa foto? Etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué crees tú que de alguna manera hemos hecho o que quizás nos falta por hacer? Nerissa apuntaba un tema que es fundamental, el tema de formación, pero que nos falta como sociedad para no normalizar o no ver o no ser tolerantes ante este tipo de situaciones. Bueno, sí, efectivamente, lo que decía Nerissa, es que si tú en el fondo dices, no debió poner esa foto, es como lo mismo que la violencia machista en casa real. No debió estar con él, está con él y le pega, no sé. Yo creo que el trabajo acá, por ejemplo, en Chile, también hay alrededor de 2 grupos. Primero que se encargan directamente de la ciberseguridad. Entonces, por ejemplo, lo que se ha hecho acá es en pequeños talleres explicarles a las chicas cómo pueden manejar de mejor forma sus redes sociales, por ejemplo. Eso es bueno igual. El tema de las claves, las redes, perfecto con que suban las fotos que quieren. Hay ciertos grupos de feministas que a veces su feminismo se plantea desde los nudes, ¿no? Que se desnudan, entonces muestran sus cuerpos y eso después obviamente un grupo no menor de hombres, o generalmente hombres cis, lo toman en contra de ellas. Yo creo que lo primero es la información, es hacer algo así como la información y a través también de la comunicación de que sea fácil. No sé si me explico, como hacer, como periodista, por ejemplo, hacer una nota con estas son las, no sé, 10 maneras de identificar la violencia de género cibernética. ¿Sabes? Como que uno le ponga un nombre y se lee eso y uno empieza a reconocer que ahí está, que en el fondo muchas de nosotras, así igual como la violencia machista, también hemos vivido violencia de género cibernética. Pero también creo que lo que más falta es tomar conciencia o el peso que es algo así como el mundo cibernético. Generalmente se le baja el nivel al mundo cibernético. Es como si fuese un mundo aparte y los victimarios se aprovechan de eso para, qué sé yo, realizar más acoso. Yo creo que eso es fundamental y también entender, sobre todo en pandemia, Nerissa también lo decía, que de verdad nos estamos relacionando, estamos viviendo en esos espacios. Entonces, creo que eso es, que no es menor. Acá en Chile, para cerrar, pasó algo muy dramático, que fue en esta aplicación de TikTok, que a mí me sorprende mucho. Yo tengo un hijo de 10 años y veo que es una aplicación muy liviana y sucede que se pueden contactar, qué sé yo, mi niño de 10 años se puede contactar con gente, ponte tú que no conozca. Bueno, acá una chica grabó a su abuelo abusando de su hermana en la aplicación de TikTok. Fue algo espantoso, así. Ni les cuento lo que pasó con la justicia, porque es aún más espantoso, pero bueno. Entonces yo creo que lo fundamental es primero poner nombre a este tipo de violencia, identificarla y dejar de decir, pero si eso es nada, oye, no importa, no, creo. Eso que comentas es muy importante porque finalmente, claro, resulta una situación atroz, esa que defines, ¿no? Pero que evidentemente están ocurriendo. Es decir, encontramos casos de violencia doméstica que involucra en primer término y en un número cada vez más espantoso precisamente al primer círculo de confianza de la persona que es víctima. Pero pensar en eso me da pie a preguntarte, desde las distintas orgánicas en las que formas parte, ¿qué observas, qué repercusiones observas
en las víctimas o han observado en las víctimas de esta violencia que has podido contactar de manera directa? Porque de alguna forma, precisamente como es algo que quizás está atravesado esta conversación, el mundo digital, no porque no permita tocar físicamente a la persona, no es un mundo que nos impacte. O sea, definitivamente están ocurriendo allí cosas, están ocurriendo transacciones económicas que casi que lo más de cuidado que nos preocupa en este momento, lamentablemente, pero definitivamente hay situaciones que ocurren allí que están impactando a las personas que son víctimas de esa violencia. Y bueno, como para conectar esa pregunta al caso que expusiste, ¿tú crees que las instancias que están encargadas de atender a estas víctimas están preparadas para ello? Aprovecho para hacer un pequeño inciso, comentarles que nos están siguiendo de Perú, de Chile, de Argentina, de México, que están dejando ya varias preguntas y ahora en un momentico se las pasamos a nuestras invitadas del día de hoy. Coméntanos, Valentina. Yo creo que, bueno, acá la que se encarga de eso es la Policía de Delitos Cibernéticos. Hay un área de la policía específica que se encarga de ese tipo de situaciones. Y ellos ven también situaciones aún más preocupantes, por ejemplo, las redes de pedofilia cibernética, que es ahí aún más macabro. Pero yo creo que siempre sucede lo mismo, al igual que la violencia machista que se vive en el fondo de manera no sé, palpable, ¿cachai? En vivo, que es cuando suceden estas cosas, a mis compañeras no se denuncian, porque es como, voy a ir, no me van a tomar en serio, siempre tengo que tener pruebas, me van a tramitar, no sé si se entiende, tramitar como, entonces, ¿qué voy a hacer? Se denuncian cuando ya están en un punto que te quiebra. Eso es la peor situación, cuando ya el video se ha viralizado en un montón de partes, cuando ya la cuenta, no sé, tiene un montón de seguidores, pero yo creo que es porque, como se dice acá, o como lo dicen algunas de mis compañeras, es la justicia patriarcal, que en el fondo al final no es justicia para nosotras, entonces no, nada, como que yo sé que hay muchos casos y al final de esos muchos casos se denuncian los que son ferozmente más graves. Y ¿cuál era la pregunta? Mira, acá yo creo que es cómo lo viven las que han sido víctimas. Yo creo que, por lo que he visto, tiene relación con las edades. Creo que igual es, pucha, más traumante cuando son más pequeñas o más adolescentes. Sucede que a veces mis compañeras que tienen mi edad, yo tengo 35 años, lo enfrentan de mejor forma. Ahora también sucede, que es también muy lamentable, que estamos acostumbradas a ese tipo de acoso. Y eso es, así como el acoso callejero, estamos acostumbradas a eso. O sea, si yo te digo a ti, oye, ¿sabes que la otra vez me llegó un video de un tipo, no sé, masturbándose? No te es sorprendente. Y eso es, a mi juicio, muy alarmante, muy penoso, muy grave. No sé. Nos falta mucho todavía por hacer. Probablemente las instancias de atención directa, que en el caso que referías a la policía, pues probablemente no están tampoco preparadas para esa situación. Guadalupe. Bueno, bueno, a mí me gustaría hacerle la misma pregunta a Nerissa. Quisiera escuchar su punto de vista y a lo que le voy a plantear. Es la misma. ¿Qué repercusiones se observan en las víctimas de estas violencias? ¿Crees que las instancias de atención están preparadas para atender estos casos y sus secuencias o secuelas? Por favor, Nerissa. Bueno, me gustaría hablar primero de las secuelas, ¿no? En las víctimas. Desde nuestro colectivo mantenemos la posición, incluso pública, que hemos tenido a propósito de la discusión de la reforma de una ley en Venezuela que se llama la Ley Orgánica del Derecho de la Mujer a Vivir una Vida Libre de Violencia,
en los últimos años se ha estado gestando una reforma a esa ley. Allí incorporamos una propuesta para que se incluya dentro de esa reforma lo que tiene que ver con todos estos ciberdelitos. Desde duplicación de identidad hasta publicación sin autorización de información sensible y privada. Una de las cosas que mantenemos aún cuando alguna gente, digamos, experta en la construcción de leyes, que precisamente no somos nosotras, pero en el ejercicio de la atención de la víctima hemos podido comprobar que las consecuencias psicológicas, incluso en algunos casos, son mayores en términos pues, de hablar y de equipararlo a una violación. Porque igual vulnera, digamos, desde los puntos de vista psicológicos a las víctimas y tiene un efecto que no tiene un hecho traumático físico, que tiene como un principio y un fin. En este caso, el fenómeno de la viralización hace que este tipo de cosas te acompañe por el resto de tu vida, y por eso es que tenemos estadísticas de suicidio de niñas, de adolescentes, muchachas que están muy jóvenes e incluso de mujeres adultas. Allí está un caso internacional de una compañera que fue grabada en un espacio de trabajo y se termina suicidando. Entonces, por el efecto de la viralización. Entonces, es evidente que las consecuencias psicológicas en la víctima pueden considerarse hasta más graves que en el caso de un efecto puntual. Entonces, estas son las consecuencias que a veces no se manejan. Nosotras hemos tenido casos de niñas que tienen que tener un acompañamiento psicológico, cambiarlas de escuela, muchas veces las familias cambiarse de estado para poder de alguna manera recuperarla. Y además tenemos el detalle de que las empresas de tecnología no colaboran de manera expedita con, por ejemplo, el borrado de la información. Tenemos un derecho internacional que es el derecho al olvido, que se gesta desde las discusiones de los foros internacionales de gobernanza de Internet, y se ha promovido este hecho, pero acceder a ese derecho a veces no es tan sencillo. Tú publicas, por ejemplo, que quieres borrar y le pides a los dueños de las redes sociales, a los dueños de las páginas de publicación de contenido adulto, y pasan meses para que se pueda borrar esa información. Entonces, el borrado de esa información, o sea, es muy fácil publicarlo, te puedes tardar 2 segundos, pero borrarlo no. Y es precisamente porque es que el acceso a la justicia a las mujeres siempre nos cuesta más, ¿no? Creo que hay que hacer internacionalmente y presionar para que estas organizaciones, o sea, estas empresas de tecnología tengan su efecto de corresponsabilidad, que es muy importante, porque la tecnología la tenemos, o sea, tenemos identificación, se sabe una foto, tú publicas una foto y se sabe si esa foto viene con una persona en traje de baño o no, si está desnuda o no, y si es de un niño o una niña, si es adulto, o sea, la tecnología la tenemos. El hecho de que prevalezca este tipo de información tiene que causarnos suspicacia. ¿Por qué se mantiene la pornografía infantil digital? Porque no la quieren eliminar, y eso a veces hay que decirlo. O sea, no la quieren eliminar porque la tecnología la tenemos para eliminarla. Entonces, pues, que se publique un video privado de una persona sin autorización y que tú entres a la página y digas, demuestra, mira, yo soy la dueña de ese video y exijo por derecho internacional que sea retirado y que se tarden meses
después de muchos escritos y que además tienes que acompañarlo con la denuncia de un órgano judicial o de un órgano policial para que puedan proceder en esa empresa a borrarte la información, es un proceso que no nos merecemos, además, pero que está así funciona. Entonces, las secuelas, imagínate, de la víctima durante esos meses tratando de borrar una información que mientras siga allí, se sigue reviralizando. Son consecuencias bastante graves. En cuanto a si los organismos están preparados, bueno, en Venezuela hay digamos que el organismo principal es una unidad que se llama la Unidad de Delitos Informáticos de un órgano de acceso a la justicia que se llama 6CPC. Entonces, este organismo hace grandes esfuerzos, tengo que decirlos, incluso tienen una campaña de ir a las escuelas a enseñarle a los niños, niñas, adolescentes. La campaña es muy bonita, se llama No te enredes con las redes. La oficina aquí en Caracas tiene muy buenos profesionales, pero cuando vamos a los estados, que es igual, por ejemplo, en otros países, las provincias, ya ese escenario cambia. Pero es porque además, aquí quiero puntualizar, que no es un problema solo venezolano, es un problema internacional. Nosotros, o sea, hay un gran déficit de expertos en ciberseguridad y más aún en la experticia de informática forense. Hay un gran déficit. Entonces, una política para las organizaciones feministas sería la de, así como hace muchos años las feministas entendimos que teníamos que estudiar derecho y esa cosa, pues yo creo que también es importante que entendamos que hay esa rama que se llama informática forense, donde necesitamos enseñar no solamente desde la perspectiva del experto, sino también de la víctima, porque a veces borramos toda la información por la cual recibimos violencia y después no tenemos evidencia para hacer la denuncia. Entonces hay que enseñar cómo se guarda la evidencia digital para poder proceder y para poder, en todo caso, presentar una denuncia que tenga argumentos y que tenga pruebas que va mucho más de la captura de una foto de algo, ¿no? Este tipo de formación también hace mucha falta y es un poquito más, digamos, detallada, ¿no? Pero hay muy poca gente experta en informática forense y lo más grave aún es que hay muy poca gente experta en informática forense con perspectiva de género. Entonces, pues allí tenemos una lucha que dar. Muchas gracias, Nerissa. Eso que comentas es muy importante porque revisando, o sea, además de porque es así, o sea, no es lo mismo saber informática forense que no saberla. Y no es lo mismo saber informática forense y utilizarlo para, digamos, hacer un análisis de quién hackeó una cuenta de banco que hacer un análisis efectivamente de quién está acosando a una mujer o a una familia a través de una mujer porque hay otro tipo de delitos informáticos que tiene que ver con la divulgación de información privada de las mujeres, por ejemplo, ¿no? Y que es algo, no sé si Valentina nos puede contar en su experiencia, si lo han vivido en Chile, pero es algo a lo que están expuestas prácticamente todas las mujeres que alcanzan cierto espacio, cierta posición de poder, que efectivamente víctimas y blancos de otros tipos de violencia, además del ciberacoso, que María Ángela, la están conexión, publicando, ¿perdón? ahí sí. No, a ¿Sí? mí yo Oh, creo que tuve un tema ok. de conexión. Ok. Ok, Valentina, tranquila. Comentábamos que qué pasa cuando el ciberacoso no ocurre porque haya mediado una relación, sino
Creo que tenemos algunos problemas con la compañerita. Yo creo que voy a retomar quizás otra pregunta que podamos generar un poquito más al respecto. Bueno, si es así, ¿qué podemos hacer las mujeres para acompañar y contener a otras mujeres en situación de violencia digital? Porque pues tenemos entendido que pues así una ayuda muy apegado a la norma o a lo jurídico, pues no te garantiza, ¿verdad? De manera inmediata el pues salvaguardar la integridad, sobre todo emocional, ¿no? De la víctima. Entonces, la pregunta sería, ¿qué podemos hacer las mujeres para acompañar y contener a otras mujeres en situación de violencia digital? Por favor. Nerissa. No sé. Bueno, yo creo que antes que todo, ¿me escuchan, cierto? Sí. Sí. Antes que todo, para no alargar, yo creo, también a mí lo que me llama mucho la atención del cibermundo, no sé si ciber mucho la atención, pero es que finalmente es un Perdón. mundo súper masculinizado, sigue siendo masculinizado, sigue estando en su mayoría por hombres cis, y eso también hace un poco la tarea más difícil, porque a mí me sucede a veces en temas tan puntuales como que necesito levantar una página web y siempre buscamos a compañeras o a mujeres que hagan estos servicios y siempre son muy pocas. Entonces, también ahí hay como un punto de alerta que se vuelve un poco a que este mundo o estas carreras que se desarrollan en este espacio son masculinas y eso no debiese ser así, porque si las mujeres entramos más a ese espacio, obviamente tenemos más herramientas para proteger, para ayudar, para apañar a nuestras compañeras y a nosotras mismas. Yo creo que como compañera y también como más de alguna vez como víctima de ciberacoso, lo que hay que hacer, siento, es primero, bueno, acompañar, entender y no minimizar también. Seguramente buscar, qué sé yo, si la situación es muy grave, no sé si es bueno hacer esto que yo llamaba funas, quizás incluso, como decía Nerissa, ir a acompañar, conseguir una terapia psicológica. Encontré mucho sentido, y a mí se me escapan, yo soy súper distraída, perdón, el tema de que la violencia machista concreta está ahí en un espacio y se puede determinar. En cambio, la violencia cibernética sigue, sigue, sigue. Yo tengo compañeras periodistas que han sufrido violencia cibernética, acoso, hace años atrás, y tú pones en el buscador y siguen apareciendo sus fotos. Entonces, yo creo que es más que todo eso, es como acompañar y no minimizar el hecho violento que ha sufrido la compañera. Muchas gracias, Valentina. Espero que ahora no me vuelva a botar la conexión. Quisiéramos recuperar ahora algunas de las preguntas que nos están dejando a través de YouTube. Recordamos que nos están siguiendo de Perú, Buenos Aires, México, Panamá, Chile. Varias de las preguntas que nos plantean tienen que ver con el hecho de qué podemos hacer si no tenemos una ley. El caso de Panamá, el caso de Perú, creo que en el caso de Venezuela también, lo comentaba Nerissa, que desde el colectivo se ha trabajado para impulsar que en la reforma de la ley que tenemos por el derecho de las mujeres a una vida sin violencia se introduzcan también las violencias digitales, ¿no? Pero está eso pendiente. ¿Qué podemos hacer entonces? Creo que lo que hemos conversado hasta ahora apunta, pero no sé si de pronto Valentina o Nerissa pueden redondear un poco qué podemos hacer como mujeres frente a la ausencia de una ley mientras la ley aparece. Bueno, a pesar de que no tenemos en Venezuela en este caso una ley, por ejemplo, que diga sobre duplicación de identidad en las redes sociales, ¿qué hacer? ¿No? Porque no lo dice explícitamente. Se puede hacer algún tipo de relación con algunas leyes, incluyendo la ley de delitos informáticos, y puedes allí tener como tu interpretación, ¿no? Tampoco es que hay totalmente un vacío y hay unos mecanismos igual, hay unos órganos receptores de denuncia
a los cuales también puedes acceder. Ahora, lo que comentaba es que, disculpen, tenía una llamada. Lo que comentaba es que en este caso, lo principal es entender y poder tener, digamos, estos espacios que lo llamaríamos de contención, ¿no? Que creo que puede ser, y lo estamos promoviendo al menos en Venezuela. Nosotras desde Activistas damos un taller que se llama Taller de Cuidados Digitales, donde, bueno, inicialmente está dirigido a activistas feministas, pero la idea es que todas ellas también se vuelvan de alguna manera, manejen tanto los aspectos de prevención como el caso de atención ya cuando el delito ha ocurrido, ¿no? Yo creo que desde ese punto de vista y desde el activismo pudiéramos estar operando, ¿no? Hay otras cosas que pueden hacerse para luchar y que se aprueben las leyes respectivas. Pero bueno, fíjate, a mí me gusta mucho el contenido de la ley Olimpia, pero ya yo desde que nació, a pesar de que me gustó mucho y que forma un precedente muy importante para Latinoamérica, tiene un detalle que la máxima pena sigue siendo muy pequeña con respecto a las implicaciones y las consecuencias en las mujeres. Entonces ya evidentemente es una gran victoria, sobre todo para las personas que nos dedicamos al tema de violencia digital, pero que estemos hablando de 6, 8 años, que además muchas de esas penas así se consideran penas mínimas y a veces son desestimadas. Entonces, pues hay que resaltarlo. Aquí está pasando algo, ¿no? Y insistir en que este fenómeno de la viralización y el no acceso al derecho al olvido implica que, digamos, no tiene el periodo de afectación no tiene una fecha de caducación. Entonces, bueno, esos son temas que creo que se van a seguir discutiendo por varios años. Ahorita mismo los países, además estamos viviendo un momento que deben movernos, ¿no? Porque los países están todos discutiendo el tema de le han llamado de muchas formas, ¿no? Justicia electrónica, todo este tema, para poder, por ejemplo, a propósito de la pandemia, realizar juicios en línea. Y algunos países están ajustando su marco legal al respecto. Entonces, pues tenemos una oportunidad única para puntualizar todo el tema de violencia digital en línea a propósito de estas discusiones. Porque si ya publicando un juicio en línea, uno de los primeros que hizo un país, se metieron en la videoconferencia y la escracharon. Entonces es muy emblemático porque si vamos a empezar a hacer juicios en línea y son craqueados, que es el término correcto, en línea, pues eso significa que eso también es un delito o ciberdelito y que también tenemos que legislar al respecto. Entonces, bueno, creo que es un momento muy interesante el que estamos viviendo y que no podemos perder de vista que hasta los organismos de justicia, cuando usan tecnología, les hacen algún tipo de escrache, como lo leí en el canal de YouTube. Y que hay que legislar al respecto. Entonces, pues bueno, yo creo que estamos viviendo un momento en el que no podemos o voltearnos y dejar de atender el tema. Además que, bueno, las estadísticas, como ya mencioné hace rato, nos llaman a que revisemos
la cantidad de phishing, que es otro de los delitos, sobre todo que se han, digamos, popularizado y incrementado en línea, lo que se llaman estafas digitales. Es uno de los mayores en el marco de la pandemia. Y bueno, hay que atender ese tema. Muchas gracias, Nerissa. Valentina, una pregunta. ¿Tú crees que eso que comentabas antes de hacer las funas, de divulgar, bueno, aquí está esta información, estas son las páginas que divulgando esta información, no es una forma también de escrache? O sea, yo no estoy, evidentemente no estoy poniéndome de parte de quien comete la primera falta, pero de alguna forma se puede volver en nuestra contra, ¿no? Que me gustaría conocer tu opinión. Claro, es por eso que por lo menos en las orgánicas feministas en donde yo participo no se comparten ese tipo de funas, porque es tan patriarcal puede ser la justicia que en el fondo si tú haces ese tipo de funa, después puede ser un significante para que el otro diga, bueno, ya, yo mandé una foto, no sé, desnudo, hice esto, no sé, pero ella también divulgó mi foto como un, no sé, violador, por ejemplo, o abusador en todas las redes sociales. Entonces, puede suceder que se equiparen en el fondo violencias y que esta misma funa se entienda como una violencia. Y eso es peligrosísimo. O sea, además de no entenderlo nada, es algo que como siempre hay que pensar, creo yo, en lo que se puede venir de vuelta. Lamentablemente en el mundo en que estamos, estaba leyendo el canal de YouTube, eh, si bien son más hombres y somos menos mujeres, nosotras creo que siempre estamos a la alerta de repensar el asunto, porque siempre el asunto se te puede dar vuelta no a tu favor en esos procesos. Por lo menos acá, para cerrar el tema de las funas, bueno, se hacían en la época de dictadura y después se hacían funas. De ahí nace en el fondo el concepto de funa, de que se funa a violadores de derechos humanos. Entonces, o sea, si tuviésemos quizás las herramientas, podría ser un buen mecanismo quizás, pero a la vez también te expone. ¿Y por qué hacía referencia a cómo nace el concepto de funa? Porque antes ese concepto de funa, que era para violadores de derechos humanos en dictadura, se hacía en conjunto, en grupo. ¿Me entiendes? Es decir, íbamos tú y yo, Nerissa, a la casa del violador y decíamos, hey, aquí vive un violador de derechos humanos. Actualmente, esa funa cibernética, y como es en general el mundo cibernético, te pone en un espacio individual, solo. Entonces, finalmente, haces tú sola esa funa frente a tu enemigo o a tu violador, a tu abusador. Y eso me parece que no sé si es la alternativa más correcta. Aún así, si hay compañeras que lo hacen, bueno, dale. No puedo compartir quizás la información desde mi orgánica, porque ahí somos más, tiene que haber una decisión, pero bueno, no sé, yo te la puedo compartir, veámoslo, conversémoslo, busquemos quizás más formas, pero eso es. Muchas gracias, Valentina. Fíjense que en el canal de YouTube una de las referencias que se hace más a menudo que en los aportes que nos están llegando es el hecho de que no tenemos leyes y que la justicia es injusta y la justicia de alguna manera, lo decía Valentina, es machista, ¿no? Y bueno, pues no podemos obrar con las mismas herramientas. Ya sabemos que de alguna manera como mujeres nos toca, en primer lugar, el cuidado de nosotras, entre nosotras, cuidarnos y apoyarnos. Hay también varios comentarios que refieren al papel de las relaciones entre padres e hijos, por ejemplo. Nos dice Isabel Ponce, hay que lograr que los adolescentes tengan suficiente confianza con sus padres para poder hablar con ellos. Y Cata Machelli o Makeli dice, los cuidados deben ser máximos a la hora de entrar en el mundo virtual. Quiero recuperar allí un poco lo que comentaba antes Nerissa con respecto al taller de padres.
porque muchas veces los padres no estamos, digamos, en condición de poder establecer, yo no diría tanto unos límites, pero sí una orientación, una dirección acerca del uso de determinadas herramientas, y muchos padres ven en el acceso a Internet o en el acceso a videojuegos como dicen en inglés con el chupón, un pacifier, es decir, una cosa que los va a entretener y pacificar y apagar por un momento, mientras los padres podemos hacer uso de ese mismo Internet y conexión para nuestros trabajos. ¿Qué podemos hacer como padres? Hay varias madres que nos están siguiendo y probablemente algún padre también. Y puede estarse preguntando ahora, bueno, pero entonces es inevitable que mi hijo o que mi hija sufra acoso digital en algún momento de su vida. ¿Qué puedo hacer? Bueno, muchas cosas. Yo creo que las recomendaciones en general que pudiéramos dar así rápidamente, una, sacar los equipos de las habitaciones de los niños y las niñas es prioridad. Ponerlos en espacios comunes, los equipos. Esto para el caso, aun cuando tú sepas instalar control parental en el equipo. Para niños y niñas hasta los 12 años, recomendamos que se instale control parental. En el camino también mucha conversa, o sea, es importante explicarle que no pueden estar añadiendo a los niños y niñas que tienen redes sociales después de los 12 años. Aquí ocurre en mi país y creo que en varios otros también, pero bueno, puedo hablar de aquí. Ya los niños y niñas a partir de los 7 años ya tienen cuenta en Instagram y tienen cuenta en redes sociales. Eso es una mala práctica. Las niñas y los niños también no deberían tener redes sociales, y si participan de alguna, pues tiene que ser con estricta supervisión y con el manejo completo de los padres, que revisen en detalle hasta el último amigo que tiene, ¿no? Todos todas las personas con las cuales se interrelaciona. Ese sería el tema del control parental. A mí me parece que es muy importante, y ya siendo más específicos, en el taller de padres dictamos cómo instalar unos proxies que permiten incluso ir guardando informaciones de visitas y todo esto para poder hacer tu check-in. Hay mucha gente, o sea, sobre todo después de los 12 años, se discute mucho el derecho a la privacidad, ¿no? Y de esta nueva persona que viene creciendo y que se va convirtiendo en adulta. Por eso siempre manejamos hasta los 12 años, y que luego se maneje en términos más de espacio amoroso y de orientación que deben tener los papás. La mayoría de los padres no saben, por ejemplo, al comienzo cómo instalar un control parental, y bueno, eso le enseñamos. Más difícil aún es, por ejemplo, poder configurar el proxy, ¿no? En el propio equipo. Pero sí creo que es una de las cosas que deberíamos estar haciendo. Alejar a las niñas de las redes sociales en edad temprana, también creo que es un cuidado que tiene que darse. Y empezar a cambiar dispositivos y smartphones, sobre todo los tiempos, porque yo creo que, bueno, una tablet ahorita, sobre todo que se están conectando para ver clases, casi todos los niños y niñas están teniendo acceso a este tipo de dispositivos, pero procurar otro tipo de actividades como que alejen un poco la dependencia, porque además de sobre todo en la infancia, el tema del acoso se está hablando, y ya, por ejemplo, hay organismos internacionales que están investigando al respecto el tema de la adicción como tal.
y es un tema que ahí sí no soy experta, pero sé que se está manejando mucho, que es el tema pues de la adicción, ¿no? La adicción a internet y a las redes sociales y a los dispositivos. Bueno, entonces claro, como padres también hay que decirles que es importante procurar otros espacios, lo cual es muy difícil ahorita en pandemia, porque bueno, hoy puedes pintar, pero ya mañana, ¿qué vas a hacer? Entonces, en esta situación, además donde, por ejemplo, tenemos las personas adultas que teletrabajar, es muy común que entonces el muchacho, la niña o el niño esté conectado con otro equipo, ¿no? Mientras que tú puedes teletrabajar unas cuantas horas. Creo que los espacios de conciliación en el marco de esta nueva forma como estamos viviendo son una cosa que hay que también discutir. Más aún el tema de la conciliación con nosotras las mujeres, porque hemos hablado de acoso en línea, pero también estamos hablando de unas condiciones desiguales totales a la hora de trabajar en el marco de la pandemia, con el tema de la conciliación y el tema de el teletrabajo y además atender la casa y todo lo demás, ¿no? Que nos está afectando a nosotras las mujeres y bueno, quería introducir el tema porque me encantaría que las insumisas manejaran otro programa sobre este tema, que es un tema que pues me ha estado ocupando y preocupando mucho en los últimos días, sobre todo porque tengo colegas que están bastante afectadas, ya después de 5 meses de esta hora triple jornada de trabajo diaria. Creo que bueno, que es un tema bien interesante para que lo traten. Y creo que de alguna manera el teletrabajo entonces ahora se nos convierte en otra herramienta más de dominación, ¿no? Y de desigualdad. Bueno, una persona, una mamá que tenga a sus niñas, sí, ¿qué espacio puedes recomendar en este momento para hacer otro tipo de actividades? Creo que es bien difícil de agendarle. Eso significa que entonces esa niña está expuesta mientras que la mamá no la ve. Y la única manera que pueda estar trabajando tranquila es que le haya montado un montón de herramientas que garanticen que no la va a contactar un pedófilo, está registrando todo lo que está haciendo y tiene prohibido un montón de páginas para que no, o sea, para que pueda estar ella jugando o viendo algún contenido o algún video sin que tenga ningún riesgo. Entonces, bueno, allí hay un proceso de formación bien importante porque quizás algunas tecnólogas podamos configurar estas herramientas, pero no creo que eso lo puedan hacer pues o sea, no creo que ese conocimiento esté tan divulgado, ¿no? Y es importante también que lo hagamos. Gracias, Nerissa. Valentina, como madre, cuéntanos. ¿Qué crees tú que podemos hacer los padres? Muy de acuerdo con muchas cosas que decía Nerissa. Solo movía así la cabeza porque sí, estoy muy de acuerdo. Yo creo que lamentablemente, como siempre, el sistema no ayuda en estas situaciones. Al final la pandemia, lo único que, o sea, una de las cosas que ha identificado es la triple jornada que tenemos las mujeres, sobre todo las mujeres que somos madres, ¿no? Las labores de cuidado que no son por amor, sino que deberían ser pagadas también. Pero bueno, ese es otro tema. Yo creo que es fundamental, primero que todo, yo creo que estamos ante una generación, por ejemplo, mi hijo que tiene 10, es una generación que se relaciona, se comunica, vive desde un cibermundo. Pero a la vez creo que hay que, como decía Nerissa, tratar de atrasar esa entrada al cibermundo. Yo me doy cuenta también que ellos tienen muy marcada la tendencia de, no sé, si subo en mis redes sociales una foto con mi hijo me pregunta cuántos likes tiene. Y esos son como
finalmente sentidos de aprobación, que cuando yo tenía 10 años no existían en mi vida. Creo que una de las cosas fundamentales que hacen de cierta manera como complemento a lo que decía Nerissa es el tener una salud, perdón, una educación sexual integral, ya sea en los colegios y por supuesto en la casa, porque esto ayuda a formar sus identidades, a conocer su cuerpo, finalmente a conocer su sexualidad. Finalmente, todos estos temas que se vinculan con acoso, obviamente, lamentablemente, tienen relación con esa sexualidad, en cómo se entiende esa sexualidad, en también cómo se limita esa sexualidad al acto, no sé, del coito propiamente tal, cuando en general somos seres sexuales y tenemos que entender ese proceso. Y los niños también, o sea, no empieza su sexualidad cuando a la niña le llega la menarquia o al chico, no sé, le llega la etapa preadolescente, no sé. Creo que si eso se construye desde pequeño, insisto, ya sea en los colegios o en las casas, es más fácil que se detecten ciertas posibilidades de acoso cibernético. Incluso quizás sería, quiero pensar, ¿no? Más fácil que tu hijo te diga, oye, mamá, me pasó esto en las redes, o esto no está tan bien, qué sé yo. Porque de otra forma, también me parece difícil que podamos poner más ojos. Yo creo que es más bien entregarle una educación sexual integral. Creo que por ahí va mi solución, complementada absolutamente a lo que dice Nerissa. Creo que uno no puede entregar por tu independencia o autonomía. Te lo digo porque hace semanas que me pasó con mi hijo, que es como que, ponte tú, tenía clave en un smartphone que le había dado el padre, y es como, no, o sea, yo tengo que estar al tanto de con quién está hablando. O sea, es lamentable, pero tiene 10 años y aún así, no sé, bueno, me parece, por mi parte, yo nunca tampoco le habría pasado un smartphone a los 10 años. Pero creo que es eso, creo que son límites, horario, educación sexual integral, que va como todo complementado. Y lo otro que quería, que con la educación sexual integral, también logramos prevenir que nuestras chicas y chicos, chiques también, se eduquen a nivel sexual desde la pornografía. Yo creo que eso también, y también se los doy, no sé, a lo mejor lo han hecho ya como tema, pero el tema de la pornografía en nuestra vida sexual no sé, hay que analizarlo, hay que estudiarlo, hay que debatirlo, reflexionarlo, porque es muy fácil que en el cibermundo se vean ciertos videos que no son apropiados, y ahí hay una normalización de ciertos patrones, y esos patrones finalmente, si no se tiene la conciencia o la reflexión, la edad, la madurez, para entenderlos, se pueden entender desde un lugar equivocado. El otro día, sin ir más lejos, hablaba con un compañero y me decía, según estudios, por ejemplo, una persona de 25 años, lo recomendable es que recién vea, no sé, 4 horas de pornografía semanales. En alguien de 25 años, lo recomendable. Y asumiendo que eso se traspasa, se consume mucha pornografía. Y eso también se podría hacer un debate de por qué se hace, en qué estamos, cómo entendemos nuestra educación sexual, desde dónde la entendemos, quiénes son nuestras maestras y maestros finalmente. Y ahí, no sé, sobresalen creo que varios temas, pero creo que es eso, educación sexual integral, más lo que dice Nerissa, así un pack, y estar, no sé, de alguna manera más atentos también a nuestros niños. Lamentablemente vivimos en un sistema que finalmente te hace producir, te pone en la categoría en tu cabeza produce, 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 y a veces uno de verdad, cuando es madre, tiene que tener un tiempo para ver qué está sucediendo con esa personita que está ahí, ¿cachai? Con ese ser que necesita ser guiado finalmente, de alguna manera. Muchas gracias, Valentina. Guadalupe. Sí, bueno, Nerissa, me ha surgido una
pregunta que me está inquietando y que creo que sería muy oportuna compartirla con ustedes. Ante todo esto que hemos estado hablando, ¿sí? Que también nos hemos estado informando, hay unos protagonistas también muy esenciales en la sociedad y son los maestros. Ante esto, ¿qué les sugerirías a las educadoras y a los educadores? Entendido esto, que estamos en confinamiento y que desde preescolar tenemos que hacer el uso de este apoyo virtual. Por favor, Melissa. Bueno, bueno, hay muchas recomendaciones que darle sobre todo a las maestras y maestros, ¿no? Yo creo que incluso desde ese espacio sería súper genial que, bueno, que desde allí se promoviera el uso de las tecnologías como una herramienta para poder en este momento acceder a toda la dinámica de la educación como tal, ¿no? Y de enseñar aprendiendo, compartiendo, todo esto. Pero que desde ese mismo espacio se comiencen con aquellas píldoras de autocuidado digital. Creo que es importante que, por ejemplo, desde todos los grados académicos se empiece a formar en el sentido de estamos aquí, pero bueno, tenemos que vigilar que estemos, o sea, que la lista de, por ejemplo, personas que están en el chat, somos los que debemos estar y no está nadie allí. Que desde allí se promueva, que si se crea un grupo, pues solamente se puede conversar en esa aplicación de mensajería instantánea con personas conocidas, que no se debe hablar con quien no se conozca. O sea, creo que es importante que desde esos espacios las y los educadores transmitan política de autocuidado digital. Creo que es fundamental, de hecho, que se haga y puede comenzar con píldoras sencillas, se pueden hacer unas recomendaciones generales para que se vayan aplicando. Pero bueno, la principal en todo caso para los primeros grados es que no se hable con extraños, que no se agregue a extraños y además que en esas actividades que dejan para la casa, pues se logre promover, al menos así le pasa a mi hija. Le mandan actividades, o sea, nos conectamos muy poco al día, donde se transmite lo que se va a hacer, pero lo que se hace es de manera física, pues con algún seguimiento vía mensajería si hay duda, pero no se promueve que estén conectados todo el día y me gusta mucho esa metodología. Sin embargo, conozco centros educativos que todo el día están o toda la mañana de clases con la tablet y en la sala. Y están todos los niñitos allí, las niñitas conectadas viendo todo lo que se va haciendo en línea. Y van con su cuaderno, pero están en línea. Esa es la metodología que tienen. Y como estamos empezando en esto, yo no podría decir ahorita si es bueno o malo. A priori, como mamá, no me gusta esa metodología. Me parece que es mejor que si tengan la interacción pocas horas y que quede trabajo, así después yo tenga más trabajo porque tengo que estar viendo qué se está haciendo, ¿no? Y sirviendo de guía en todo caso y recibiendo las instrucciones de la educadora para podérsela transmitir a mi hija. Pero bueno, de esto estamos aprendiendo también. En todo caso, si esa práctica educativa es buena o no, yo no tengo las herramientas para evaluarlo. En todo caso, la recomendación sería que se incluya políticas de autocuidado digital o de cuidado digital a los niños y niñas desde edad temprana en esta práctica que estamos teniendo de educación a distancia. Muchas gracias.
Valentina. Bueno, a los profesores, claro, yo creo que aquí en Chile está sucediendo lo mismo. Los niños están hace 6 meses con clases cibernéticas, al igual que, bueno, no sé, Nerissa no sé si me parece el lugar, la mejor forma de que tengan clases. Yo prefiero 1000 veces que interactúen con sus compañeras y compañeros. Yo creo que, insisto, es primero la labor de los profesores, si se quiere, de manera muy humilde como recomendación, es que primero se entreguen quizás herramientas de cuidado hacia este cibermundo. Pero insisto que creo que fundamentalmente, además de eso, de entenderlo como un mundo que está allí y que es concreto, más concreto de lo que pensamos y más violento de lo que pensamos. Ya los videojuegos son en sí muchos bastante violentos. Insisto, es que acá es una iniciativa que la manejan las profesoras y profesores, es el tema de la salud sexual integral. Creo que ahí es, pero eso también va de la mano con temas de políticas públicas. O sea, no es tan solo como los profesores, las profesoras, sino tiene relación con qué tipo de educación, por lo menos aquí en Chile, entrega el Estado a las niñas, a los niños y los niñas. Y ahí es un largo trabajo, por lo menos aquí en Chile. Acá en Chile hay un sistema neoliberal altamente, no sé, es como el extremo de lo neoliberal y además es conservador. eh, la educación tiende a ser conservadora con los temas que vinculan con sexualidad y con los temas de autocuidado también es muy punitivista y eso creo que también es un punto, porque si tú a los chicos, a las chicas les enseñas desde, desde ciertas como nociones punitivistas, como que tampoco es tan atractivo. Yo creo que hay que aprender a manejar mejores lenguajes con, con los pequeños y bueno, y las pequeñas, pero es una tarea difícil, sin duda, larga, pero que también si la hacemos, creo que son las bases de construir una sociedad, en el fondo, que se comunica desde otra forma. Y creo que finalmente eso es lo que hay que conseguir para evitar tanto los temas que tienen relación con ciberacoso como los temas que tienen relación con el acoso que podemos vivir diariamente, no sé, en la calle, en nuestro trabajo, incluso en nuestras propias familias. Entonces, sin duda es largo, largo, largo el camino. Más aún creo en estas sociedades latinoamericanas, ¿no? Creo que hay muchas mezclas de conservadurismo, qué sé yo, neoliberal, hay como un... aunque se diga por lo menos en Chile que el Estado está desvinculado de la Iglesia Católica, esa enseñanza en los chicos no se ve reflejada como una educación laica en sí. Y eso sí tiene incidencia, lamentablemente, en los temas de autocuidado y de enseñarles educación sexual integral. O sea, el autocuidado se enseña desde las culpas Sí. Y la educación sexual integral no se enseña, porque no está, ¿no? Eso. Bueno, muchísimas gracias. Hemos tenido una tarde a la par que muy interesante. Creo que ha sido muy densa en contenido y en tareas pendientes. Voy a volver un poco a nuestras invitadas pidiéndoles que en un minuto nos dirijamos ahora a las mujeres que pueden en este momento o en un momento, en una fecha anterior, haber sido objetas de acoso digital o de algún tipo de otra violencia digital. Quisiera que pudieran en un minuto enviarles un mensaje a esas chicas, a esas mujeres o esas niñas que pudieran haber sido o estar siendo en este momento víctimas de acoso. Ya, es súper en breve. Primero que todo, a las compañeras que hayan tenido acoso en algún momento o que se vean en esta situación, que
que se verbalice, que no tengan miedo de parecer exageradas, de parecer ridículas, de parecer locas, de parecer que están inventando, que es su interpretación. O sea, yo creo que si te duele el estómago ya algo, es una señal. Primero que confíen quizás en mujeres o en compañeras que tengan cerca, en expresar esto, qué sé yo, a viva voz, me está pasando esto, necesito ayuda con esto, no lo sé manejar, no sé, llevo tantos mensajes, lo que decía Nerissa también, que intenten no borrar información, si la situación se escapa ya se pone sumamente grave, esa información que hay, entendiendo que los mensajes a veces son una basura, así, es la misma que te va a servir para tener como prueba de, hey, esto me está pasando. Yo creo que eso, básicamente, que empiece a... Es lo mismo, insisto, es lo mismo y peor que la violencia de género, que se empiece a entender que existe, que está ahí, que es una violencia, que es un abuso, que no debiese ser. Yo creo que es fundamental que entendamos que hay patrones de conducta normalizados, altamente violentos, tanto en el cibermundo como en el mundo cotidiano, que de verdad no debiesen ser. Es como, no, eso no funciona así. O sea, si una chica pone una foto, no sé, en traje de baño, no tiene por qué recibir, no sé, 30 mensajes de hombres masturbándose o en otras situaciones o enviando fotos. Eso creo que primero reconocerlo, perder el miedo de a poco, visibilizarlo, hacer compañía con las compañeras, contención y por supuesto guardar pruebas. Eso. Gracias, Valentina. Nerissa. Bueno, Valentina creo que dio una recomendación completa. Yo en todo caso estoy muy de acuerdo con lo que ella comenta. Creo que hay que procurarse los espacios de contención en esos momentos. Creo que es fundamental. Y bueno, por supuesto que también tener ciertas herramientas. El punto es que cuando estás metida en el círculo de la violencia, a veces no se, o digamos la mayoría de las veces, no podemos reaccionar como deberíamos, ¿no? Y cuesta. Por eso procurarse en todo caso esos espacios de contención ayuda muchísimo, sobre todo para poder ir caminando y ejecutar los pasos necesarios para poder incluso alejarte un poco de ese círculo de la violencia, ¿no? A veces es muy, o sea, por ejemplo, una persona que está recibiendo ofensas en las redes sociales, una de las más violentas que puede ser en este caso Twitter, y allí te publican tu información o sea, te pueden publicar tu dirección de tu casa, decirte que te van a matar, que ya llegaron, que te están esperando abajo, que con lo que salgas, cuando vayas a llevar a tu hijo a la escuela, eso pasa. Ese es el tipo de acoso, ¿no? Y esos son los tipos de mensajes. Digamos que muchos de ellos dicen que te van a matar o que te van a violar, o que van a violar a tus hijos y a tus hijas. Entonces, cuando estás recibiendo este tipo de información, cuesta mucho alejarte y cerrar el Twitter y claro, no borrar los mensajes, pero alejarte, te quedas allí a la expectativa, te inmovilizas, te preocupas, no buscas ayuda, no recoges evidencia, a veces borras hasta la cuenta. Entonces, bueno, en función de eso, lo que puedo decir es, rescatando mucho de lo que dijo Valentina, es procurarse unos espacios de contención, de gente que conozca el tema, resguardar la evidencia digital, y a veces es bueno que no seas tú misma, sino que pues alguien que conozca el tema y que sepas que lo maneje te ayude a hacerlo, así como pues te ayude a realizar todo el resto del proceso
de presentar la denuncia y todo eso. ¿Qué ocurre? Muchas veces ni siquiera este tipo de violencia se ejecuta desde el anonimato. A veces, o la mayoría de las veces, se hace con nombre y apellido, o sea que sabemos bien quién es el victimario que está haciendo que está ejecutando estos hechos. Entonces, bueno, allí, fundamentalmente allí, cuando no son cuentas anónimas y cuando se tiene identificada a la persona, es crucial que se ejecute una denuncia. Entonces, quiero puntualizar esto, que creo que fue uno de los aspectos que Valentina no mencionó. Y bueno, sí, apoyo y contención es fundamental. Rescatar también el hecho de que el resguardo de la evidencia digital no significa que entonces vamos a estar, digamos, afectándonos más con la información que estamos recibiendo. Y pues entender en ese momento que no hay muchos sitios a donde ir. A veces se cree que bueno, que estamos sola con ese problema. Y si te pones a ver todo lo que acabo de describir, se parece mucho cuando, por ejemplo, somos víctimas de violencia, por ejemplo, en nuestros hogares o víctimas de violencia en general. Porque precisamente el tema del círculo de la violencia y cómo salir no son tan sencillos. Por eso creo que es importante y me gusta mucho también digamos, la perspectiva que usa Valentina, que el tema de la violencia digital es violencia, y es violencia de género en toda su expresión también, y digamos tiene las mismas características. Entonces, pues bien, creo que esas especificaciones y creo que puntualizar el hecho de poder hacer las denuncias, que es lo que no está ocurriendo, es lo que por alguna razón no llegamos a ese punto. Creo que puntualizarlo y recomendarlo creo que es fundamental. Bueno, mujeres, muchísimas gracias. Hemos estado un largo rato debatiendo, seguramente nos ha quedado mucho por delante. Han surgido ya temas para varios aquelarres. Les agradecemos muchísimo tanto a Valentina como a Nerissa, a Guadalupe, que se estrenó hoy con nosotras, el habernos acompañado el día de hoy. Voy a pedirles a nuestras compañeras de la aquelarre, Paula, si está en sus manos, María del Carmen y Luz, que enciendan sus cámaras, hacemos un breve saludo. A quienes nos están siguiendo por YouTube, les comentamos que el sábado 26 de septiembre, en la que la cede su espacio al Foro Mundial por la Educación en contra de una educación neoliberal. Cedemos nuestro espacio, pero volvemos el 3 de octubre. Y nada, creo que dije 23 de octubre, no, el 26 de septiembre, es decir, el sábado que viene, cedemos nuestro espacio al Foro Mundial al Congreso Mundial de la Educación. Volvemos el 3 de octubre en este mismo espacio a las 3 horas de Venezuela, 4 de Chile y Buenos Aires. Abrimos la cámara, por favor, y nos tomamos una fotito de despedida. Y nada, un gusto haber estado con ustedes la tarde de hoy. Les dejamos un abrazote. Muchas gracias. Chao, feliz tarde. Chao, gracias. Chao, chao. Feliz tarde. Hasta luego, un gusto conocerlas. Vale, Nerissa. Chao. Chao, Guadalupe. Cuídense mucho, María Ángela, Luz. Gracias. Y perdón por llegar tarde, un abrazo perdón. grande. Tranquila. Feliz tarde a todas. Un abrazo. Feliz tarde. Gracias, Valentina, Guadalupe, María Ángela, gracias. Gracias, Luz. Gracias. Que esté muy bien. Chao. Chao. Chao.